Hola, muy buenas tardes a todos. Una vez más, estamos aquí en México contra COVID. Vamos a tener hoy una presentación sobre un tema que por alguna razón creo que se convirtió en una circunstancia. Digo, estos temas los planeamos con anticipación y a veces siento que nos cayeron exactamente como anillo al dedo, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad desarrollada por posibles repuntes y rebrotes y cómo podemos trabajar un poquito en esto. No sé si ustedes hayan visto, pero estábamos calculando, o por lo menos se había dicho, ¿no? Que para los meses de octubre y noviembre íbamos a tener la combinación de todas las infecciones virales relacionadas con los cambios estacionales y nuestra pandemia, ¿no? Entonces, actualmente, pues estamos pasando por eso. O sea, ahorita ya no sabes exactamente qué es lo que te está pasando, si te está dando gripa o te está dando alguna otra situación, si tienes una faringitis o solo es un cambio de temperatura, o debes estar consciente igualmente, ¿no? De la posibilidad de que se trate de COVID. Entonces, con este fin y con tal de aclarar algunos síntomas que nos ayuden a detectar algunos puntos en los que particularmente, como habíamos hablado, todos más o menos en alguna ocasión tuvimos síntomas de esto que le llamaban psicovid, ¿no? Que es como la parte psicológica y somatización, porque todos los síntomas derivados del COVID se pueden somatizar. Entonces, hoy le pedimos como de manera particular a Sandra que nos ayudara aclarando algunos de estos puntos y que nos ayudara también para tener algunas estrategias que nos ayuden a manejar algunos elementos relacionados con la ansiedad. Una vez más, insisto, los rebrotes están, pues más bien como que el rebrote epidemiológico no tenemos porque pues a ciencia cierta nuestro brote previo no ha parado, pero lo que sí es cierto es que en algunas comunidades, en otros países incluso, los repuntes en los casos han estado como a la orden del día y se están aumentando también la frecuencia de otras infecciones derivadas de la estación. Entonces, con el fin de tener una mejor aborde de esto, le pedimos entonces a Sandra que inicie su presentación y pues bueno, los dejo con usted. Sandra Ferrer es de parte de la Facultad de Psicología y pues bueno, bienvenida Sandra. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y efectivamente el día de hoy vamos a hablar respecto a la ansiedad que podemos o que muchos de nosotros estado presentando a lo largo de esta pandemia y que ahora con estos repuntes y rebrotes que ya comentaba el doctor José, pues la ansiedad puede seguir presentándose, ¿no? Entonces, antes de iniciar a hablar como de aquellas estrategias que nos pueden ayudar a dar manejo a esta ansiedad, me gustaría iniciar hablando de lo que es la ansiedad. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ahorita o cuando escuchamos el término ansiedad, a veces tendemos a asociarlo con algo negativo, ¿no? O sea, lo pensamos en ansiedad y vemos como que es algo malo, que nos genera malestar, que nos genera dolor, ¿no? Que no nos agrada sentir esa ansiedad. Sin embargo, es importante que la entendamos como una emoción y que al igual que todas las emociones, no tienen una connotación negativa. Es decir, la ansiedad es una emoción que es natural, que cumple una función, es decir, nos sirve para algo y es totalmente normal que ante ciertas situaciones se presenta esta emoción. Entonces, lo primero que hay que entender justamente de la ansiedad es que es normal y hay que evitar darle esta connotación negativa, ¿no? Porque para algo está ahí, para algo la presentamos. Y en el caso de la ansiedad, la función o el motivo por el cual la llegamos a presentar es para mantenernos alertas y evitar el peligro, ¿no? Si ustedes recuerdan en alguna situación en la que se sintieron ansiosos, justamente fue situaciones que nosotros llegamos a percibir como peligrosas, como amenazantes. Entonces, es una forma en que el organismo responde, ¿no? En el que se activa, se mantiene alerta para prepararse, ya sea para defenderse de ese peligro, de esa situación que vemos como amenazante, o bien también para huir de esa situación y evitar ese peligro, ¿no? Entonces, si ustedes identifican cuando presentan ansiedad,
ocurren una serie de cambios en nuestro cuerpo, aparecen una serie de reacciones como que nuestros músculos se tensan, que nuestro corazón se acelera, que nos activamos justamente para poder defendernos de esa situación que parece ser peligrosa o también para huir de dicha situación. Ahora, yo justo ahorita les decía que es normal, que es esperado, que es totalmente natural que en ciertos momentos que consideramos peligrosos se presente esta emoción y que se esperaría que se pueda sobrellevar sin problema. Es decir, que sea algo momentáneo, que una vez que ocurre o termina ese suceso que vimos como peligroso, esta reacción empieza a disminuir. Y bueno, también justamente como les decía, ¿no? Se espera que esta ansiedad nos ayude, nos activa para justamente poder ayudarnos a resolver una situación amenazante o que podemos ver como problemática en ese momento. Sin embargo, ¿no? Cuando esta emoción, esta ansiedad se mantiene por mucho tiempo, cuando me es difícil ya poder controlarla, entonces ya podría empezar a hablar de que la ansiedad se está convirtiendo en una problemática y que entonces hay que monitorear y verificar qué puedo hacer para controlarla, ¿no? Entonces, si esta respuesta de activación que ocurre cuando presentamos ansiedad se mantiene por mucho tiempo, el cuerpo puede llegar a sufrir un desgaste tanto físico como psicológico y entonces nosotros podemos empezar a funcionar de forma inadecuada. Entonces, cuando identifico que la ansiedad ya me está generando problemas para realizar mis actividades diarias, ¿no? Ya me está costando trabajo poder trabajar, poder hacer mis actividades escolares, hacer mis actividades domésticas, entonces ya podría yo empezar a pensar que la ansiedad se está convirtiendo en un problema, ¿no? Por este desgaste que está habiendo en mi cuerpo. Entonces, sí es una emoción natural, sí es normal que la presentemos, pero hay que estar pendientes y monitoreando a nuestro organismo para verificar si esta emoción ya ha sobrepasado ese nivel y entonces ya me está generando dificultades para realizar mis actividades diarias. Y bueno, ya todos en algún momento hemos sentido ansiedad, ¿no? Ya probablemente estamos muy familiarizados con los síntomas y reacciones que llegan a aparecer. Entonces, en cuanto a las sensaciones o síntomas físicos que aparecen cuando tenemos ansiedad, ¿cuáles son? Bueno, la tensión muscular, como si estuviéramos cargando algo muy pesado, por ejemplo, en la espalda. Podemos también sentir mareos, sudoración en las manos, por ejemplo. Nuestra frecuencia cardíaca se eleva, ¿no? Nos cuesta trabajo respirar, podemos tener una sensación de ahogo, también pueden aparecer temblores o sensación de hormigueo, ¿no? Entonces, estos son algunos de los síntomas físicos que se pueden presentar cuando tenemos ansiedad, pero sabemos que a lo mejor estos son los que son más fáciles de reconocer en nosotros cuando nos sentimos ansiosos. Pero además de esta sintomatología física, también hay una serie de síntomas cognitivos, ¿no? En nuestra mente que aparecen en estas situaciones de ansiedad. Un síntoma, un característico de la ansiedad es una preocupación, la aparición de una preocupación excesiva, ¿no? Relacionada con esta anticipación que hacemos respecto al futuro. Ahorita más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esta preocupación excesiva, pero tiene que ver con estos pensamientos que podemos llegar a tener de forma recurrente respecto a lo que nos puede pasar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues esta preocupación excesiva de enfermarnos, por ejemplo, de perder nuestro empleo. Entonces, es normal justamente también preocuparnos, pero cuando se convierte en excesiva, entonces es cuando hay que mostrar, perdón, monitorear qué podemos hacer para ir disminuyendo esta preocupación. También en la ansiedad se puede presentar inquietud justamente por esta preocupación. Me cuesta mucho trabajo permanecer quieto, me muevo constantemente y el hecho de que mi organismo se mantenga activo tanto tiempo, eso también me va a generar una fatiga. También puedo tener dificultades para concentrarme, incapacidad justamente también para sentirme relajada o relajado, me puedo sentir irritable y eso también me puede generar problemas para dormir. Entonces vemos cómo en la ansiedad se puede presentar diferentes sintomatologías, ¿no? Tanto más somáticas, físicas, pero también y sobre todo
cognitivas. Entonces, las estrategias dirigidas a manejar la ansiedad, pues tienen que ir enfocadas a tener el control de ambas sintomatologías, tanto de los síntomas fisiológicos, pero también de los síntomas cognitivos. Entonces yo les decía justo que uno de los síntomas característicos de la ansiedad tiene que ver con esta preocupación excesiva, ¿no? Que es como anticiparnos al futuro, a lo que va a ocurrir. Y ahora cabe aclarar que esta anticipación en el futuro, ¿no? Pensar en lo que puede pasar, es algo también adaptativo, es decir, pensar previamente qué va a ocurrir, me permite anticiparme a posibles obstáculos o a problemas y así poder planear la forma de dar solución a esas situaciones, ¿no? De poder prevenir ciertas situaciones. Por ejemplo, en la pandemia, una forma de anticipar un contagio, pues tiene que ver con planear la forma de prevenir este contagio, como todas las medidas que se han utilizado, desde el lavado de manos, el distanciamiento social, ¿no? El uso de cubrebocas, el evitar salir. Entonces, es una forma que nos va a ayudar el anticipar el futuro, ¿no? A prevenir ciertas situaciones. Sin embargo, cuando esta anticipación hacia el futuro ya nos hace sentir muy ansiosos, muy angustiados, entonces justamente eso nos puede provocar que esa emoción vaya incrementando y también nos empiece a generar pensamientos un poco más catastróficos, ¿no? Respecto a lo que puede pasar en el futuro. No solo pienso en que si me puedo contagiar, sino ya tal vez empiece a pensar que probablemente puedo morir o que voy a contagiar a mis familiares o que voy a perder a mis familiares. Entonces, por eso es muy importante también identificar si esta preocupación me está generando este tipo de pensamientos un tanto catastróficos y que eso también pueden llevar a que mi ansiedad cada vez sea mayor, ¿no? Y justo ahorita, como les comentaba, esta preocupación, ¿no? Puede llegar a generarme una serie de pensamientos equivocados, pensamientos un tanto irracionales, que lo único que pueden llegar a hacer es justamente generarnos mayor ansiedad. Y cuando hablo de pensamientos equivocados, me hago referencia a que justamente son estas ideas que empiezan a generarse en nuestra mente cuando percibimos alguna situación como amenazante, peligrosa, o cuando estamos en una situación de incertidumbre, como lo estamos actualmente en esta pandemia, ¿no? Entonces, esta situación justo puede llegar a generarnos este tipo de pensamientos que van a ser un tanto normales, ¿no? Que aparezcan estas ideas, pero hay que buscar la forma de que estos pensamientos tampoco nos invadan y nos generen esta ansiedad, pues vaya incrementando a tal grado en que pues se me dificulte ya hacer mis actividades. Y bueno, ¿cuáles son estos pensamientos que pueden ser como más frecuentes o comunes que lleguemos a tener en estas situaciones? Aquellos pensamientos que los podemos llamar como catastróficos, es decir, cuando pensamos en los peores escenarios, ¿no? O sea, empiezo como a sentir algún síntoma, ya sea presión en el pecho, y lo primero que pienso es que ya me contagié, que mi vida está en peligro, que puedo fallecer, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos de ustedes dirán, son muy exagerados, pero sí llegan a ocurrir, ¿no? Y es así por eso que los podemos denominar como catastróficos, porque pienso en lo peor que puede ocurrir, ¿no? O justo pensar que me voy a enfermar y que entonces voy a contagiar a todos mis seres queridos o que voy a perder a todos mis seres queridos. Entonces, también otros tipos de pensamientos que pueden ser muy recurrentes son, por ejemplo, aquellos de preocupación hipotética, es decir, pensar en el qué pasaría si, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, yo sé que estoy siguiendo las medidas adecuadas, que efectivamente permanezco en casa la mayor parte del tiempo, si salgo uso el cubrebocas, que mantengo esta distancia, pero a pesar de que sigo todas estas medidas, lo que pienso es, bueno, a pesar de que hago todo esto, ¿qué tal si me enfermo? ¿No? ¿Qué tal si propago el virus? ¿O qué tal si cuando voy al súper alguien más se acerca y me contagia? Entonces también son pensamientos que lo único que pueden llegar a generar es mayor ansiedad, y no solo ansiedad, ahorita vamos a ir viendo que también puede incrementar mi miedo, mi sensación de culpa, ¿no? Entonces,
justo es importante que vayamos identificando si estamos presentando este tipo de ideas o pensamientos, porque ya una vez que los identifique, más adelante veremos de qué forma puedo controlarlos, de qué forma puedo evitarlos, de qué forma puedo evitar que estos pensamientos lleven a que mi ansiedad vaya a incrementar. También otras ideas que pueden ser muy comunes en la ansiedad son aquellos que tienen que ver con la adivinación. Es decir, cuando interpretamos ciertas predicciones como si ya fueran hechos, ¿no? Por ejemplo, pensar que ahora que ya llevamos varios meses en casa, mucha gente todavía no sale a trabajar, por ejemplo, pensar como que esto va a durar muchos años, ¿no? Que son situaciones que puede que pase, pero también puede que no. O ya ahorita también que vamos viendo justo los problemas que hay en salud mental debido a la pandemia, pues pensar que mi salud mental se va a ver afectada y que nunca me podré recuperar. Entonces, ya damos estas situaciones por hechos y lo que nos puede llegar a generar es que esta ansiedad incremente. Por eso es muy importante identificar, justo como les decía, si llegamos a tener este tipo de ideas y más adelante vamos a ir viendo de qué forma puedo yo manejarlas y a su vez también ir controlando esta ansiedad. Y bueno, ahora sí vamos a dar paso a estas estrategias que me van a permitir dar manejo a mi ansiedad, tanto a mis síntomas físicos como a aquellos cognitivos que ahorita señalábamos, sobre todo estos pensamientos que pueden estar de forma muy recurrente en este momento. Bueno, lo primero y que es muy importante tener en cuenta para manejar nuestras emociones es la validación emocional, ¿no? Como profesionales de la salud, a las personas que atendemos, siempre pues una habilidad muy importante es la validación y la empatía hacia las personas que atendemos, pero también es importante que validemos y seamos empáticos con nosotros mismos. Entonces, yo al inicio les decía que a veces damos esta connotación negativa a las emociones y el primer paso es primero aceptar estas emociones, ¿no? Como naturales, como esperadas, que ante esta situación es totalmente esperado que nos sintamos ansiosos, que en ocasiones nos enojemos, que estemos tristes. Entonces, eso es lo primero para empezar a manejar y controlar mi emoción, ¿no? Validarla y aceptarla. Aceptar que es esperado que tenga ansiedad, aceptar que ante estas situaciones de incertidumbre me sienta ansioso en ciertos momentos, pero eso tampoco quiere decir que no puedo hacer nada para manejarla o controlarla y que solo la tengo que dejar pasar. No, o sea, sí acepto mi emoción, sí la valido, pero también identifico de qué forma puedo lograr que esta emoción, si llega a presentarse, yo pueda manejarla y no me genere problemáticas para llevar a cabo mis actividades diarias. Entonces, ¿cómo puedo manejar mi ansiedad? Lo primero es que es importante que veamos es que mi emoción no surge como de la nada, ¿no? Ahí va a haber situaciones que me lleguen a generar esta emoción. Ya decíamos, la pandemia es una situación que me puede llegar a generar ansiedad y mi emoción también va a ir muy ligada a mis ideas o mis pensamientos y también a mis conductas que yo realizo. Entonces, en este caso, puedo yo obtener una serie de pensamientos relacionados con la pandemia, como la idea constante de me voy a enfermar, o ya no aguanto estar encerrado, o tengo miedo de ir a trabajar, ¿no? Tengo miedo de contagiarme, no quiero que mi familia se enferme, y este tipo de ideas o pensamientos van a estar relacionados con alguna emoción. En este caso, a lo mejor la más común que puede llegar a presentarse es la ansiedad. Y mi ansiedad y estos pensamientos me pueden llevar a que yo realice una serie de conductas justamente para aliviar esta ansiedad, para tratar de manejarla. Algunas veces pueden ser conductas saludables, pero otras veces no tanto, ¿no? Entonces, si yo me siento muy ansioso derivado de estos pensamientos, yo puedo llegar, por ejemplo, a aislarme, ¿no? Justo por el miedo, ya no voy a querer convivir con nadie, por ejemplo, o también podemos llegar al consumo de alcohol u otras drogas como una forma de tratar de aliviar o manejar esta emoción.
Entonces, es importante que entendamos cómo ocurren o cómo pueden llegarse a presentar estas emociones, porque ya una vez que yo identifico cómo es este proceso, cómo mis pensamientos pueden llevarme a una emoción y cómo mi emoción puede llevarme a una acción, entonces ya una vez que yo comprendo, ¿no? Identifico cómo ocurre esto, puedo hacer acciones que me permitan cambiar este proceso, ¿no? Y a lo mejor en lugar de que identifique que me presento ansiedad, en lugar de consumir alcohol, puedo buscar otras conductas más saludables que me puedan ayudar también a dar manejo a mi emoción. Entonces, bueno, aquí les voy a poner justo un ejemplo de lo que hablaba hace un momento, ¿no? Hay una situación que en este caso, por ejemplo, puede ser un dolor de cabeza. Entonces, sabemos que el dolor de cabeza puede ser un síntoma de COVID-19. Entonces, el que me duela la cabeza, a lo mejor lo primero que yo pienso es que ya me contagié, que voy a contagiar a otros, que ya pensando de forma muy catastrófica que si contagio a mis seres queridos, ellos van a morir, ¿no? Entonces, tal vez, como les decía, parezca que a lo mejor son pensamientos muy extremistas, pero podemos llegar a presentarlos, ¿no? Entonces es importante identificarlos y estos pensamientos a su vez me pueden llevar a sentir alguna emoción, no solamente ansiedad, como es lo que estamos viendo ahorita, pero también puede aparecer miedo, culpa, ¿no? De contagiar a otros y eso a su vez me lleva a que yo realice algunas conductas, como les decía, puedo a lo mejor llorar o beber alcohol o aislarme, ¿no? Entonces, justo es importante que yo identifique cómo va ocurriendo como esta cadena que me lleva a una conducta para que yo ahora, ya una vez que tengo claro qué ocurre, pueda romper esta cadena y entonces realizar una serie de estrategias que me permitan tanto controlar esos pensamientos y como también realizar otras conductas que puedan ayudarme a manejar estas emociones, ¿no? Entonces tengo que buscar estrategias que me permitan hacer un cambio en cómo ocurre esta cadena de situaciones. Entonces, justo una de las estrategias que me va a permitir romper esta cadena y en lugar de realizar conductas de riesgo, realizar otras estrategias más saludables, es primero tratando de manejar y desafiar estas ideas un tanto irracionales que se pueden estar presentando. Entonces, ya una vez que identifiqué si presento o no estos pensamientos, algo que me puede ayudar es ser realista sobre qué es lo que sí puedo controlar, qué situaciones sí están bajo mi control y cuáles no, ¿no? Eso va a ser fundamental para poder empezar a dar manejo a mi emoción. Tengo que tratar de dirigir mi atención a las situaciones que sí están bajo mi control en esta pandemia, ¿no? ¿Qué sí puedo yo controlar? ¿Qué sí puedo yo manejar? ¿Y qué situaciones, aunque yo lo intente, no están bajo mi total control? Yo no puedo dar manejo a esas situaciones. Tengo que identificar qué sí está bajo mi control y qué no, ¿no? Y cuando logro justamente enfocarme más hacia aquello que sí tengo control, eso me va a ayudar a sentirme mejor, ¿no? A mi bienestar y eso también se va a ver reflejado en la forma en que, en mi rendimiento y en mis actividades que realizo día a día, ¿no? Entonces aquí muestro justo un ejemplo de esta esfera en el que yo puedo identificar qué está bajo mi control. ¿Qué está bajo mi control? La forma en que yo respondo a otras personas, si tomo o no las medidas para cuidarme, la información que le puedo dar a otros, son situaciones, algunos ejemplos nada más, de qué situaciones sí están bajo mi control. Ahora, en esta pandemia, ¿qué situaciones se salen bajo de mi control, no? Que yo por más que piense en esas situaciones, no es algo que yo pueda manejar o controlar al 100%. Bueno, una de ellas es la forma o las medidas que el gobierno toma para dar manejo a esta pandemia. No tengo control tampoco en las decisiones o acciones o la forma en que actúan otras personas. Tampoco tengo el control de si alguien o no fallece por COVID-19. No tengo el control si otros o personas pierden el empleo. Entonces, el que yo pueda identificar y diferenciar qué cosas están bajo mi control y qué no, puede empezar a ayudarme a tener mayor control justamente sobre mi ansiedad. Aquí hay algunos otros ejemplos. Entonces, dentro de mi control es informarme
saber dónde buscar o no respecto a la pandemia, ¿no? Bajo mi control está la rutina que yo decida que voy a realizar día a día. Bajo mi control está también las estrategias de relajación que puedo hacer para manejar mis emociones. Bajo mi control también está las decisiones que voy a tomar para llevar estilos de vida saludables o no, como comer adecuadamente, realizar ejercicio, buscar apoyo o también ofrecerlo. Fuera de mi control, como les decía, las decisiones de otras personas es algo que yo no puedo controlar, o la salud de otros, o las noticias, tal vez sí puedo controlar qué veo o qué no, de qué fuentes me informo, pero lo que se exponga o lo que se transmita en los medios de comunicación o en redes sociales no va a estar bajo mi total control. El estado del sistema de salud es algo que tampoco puede estar en mi total control, situaciones, por ejemplo, de tráfico, transporte público, el tiempo. Entonces, es un ejercicio que me puede empezar a ayudar a manejar esta ansiedad cuando identifico las situaciones que puedo yo controlar al 100% y aquellas que no puedo hacerlo. Ahora, parte importante de este manejo de la ansiedad tiene que ver, como veíamos, en cuanto a mis pensamientos. Ya decíamos que cuando nos sentimos ansiosos, hay una serie de pensamientos que lo único que hacen es incrementar este malestar. Entonces, es importante que también aprendamos a cambiarlos, a cuestionarlos para evitar o dejar que se continúen presentando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, el primer paso es identificar si estos pensamientos están presentes. Es decir, cuando me siento ansioso, llego a tener pensamientos como catastróficos, llego a dar las cosas por hecho, pienso mucho en el futuro. Si es así, bueno, identifico cuáles son estos pensamientos y un ejercicio justamente es tratar de prestar atención a mi diálogo interno. Es decir, ¿qué me digo en esos momentos cuando me siento muy ansioso? Y el siguiente paso, bueno, es tratar de no creerlos, ¿no? No darlos por hecho de forma automática y más bien cuestionar qué tan reales son, por ejemplo, de qué me sirve pensar de esa forma. Entonces, para el cuestionamiento, bueno, uno de ellos es qué pruebas tengo de que ese pensamiento es cierto, porque muchas veces o muchos de los pensamientos que llegamos a tener de un tanto catastróficos, no todos de ellos son reales, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es eso que estoy pensando? ¿Qué tan cierto es, por ejemplo, que puedo perder mi empleo? Si hay probabilidad de que sea así, bueno, ¿qué puedo hacer entonces para prevenir que esto ocurra? A lo mejor buscar otras alternativas de trabajo o hablar con mi jefe directo o qué tan probable es a lo mejor de que si me enfermo, pues ya no me recupere, ¿no? Entonces sabemos que la gran mayoría de las personas que se han enfermado se recuperan. Entonces justamente este es el ejercicio que podemos realizar al identificar si presentamos este tipo de pensamientos equivocados, cuestionarlos, debatirlos, también pensar si me ayuda o no, o me perjudica pensar así. ¿Es un pensamiento que me ayuda a sentirme bien? Si no, ¿en qué me perjudica? ¿Qué pasa cuando mi mente se llena de estos pensamientos? Mi ansiedad incrementa, me siento muy mal, dejo de hacer mis actividades, por ejemplo, ¿no? Me inspira este pensamiento, es decir, me motiva a realizar mis actividades o genera el efecto contrario. Es importante para mí pensar así, sino de qué forma puedo actuar diferente para lograr este cambio. Entonces, son una serie de cuestionamientos que me van a permitir debatir e identificar si estos pensamientos me ayudan o me perjudican. Y ahora el siguiente paso ahora es buscar alternativas, es decir, de qué forma puedo pensar o de qué forma puedo evitar que estos pensamientos me bombardeen, ¿no? En lugar de pensar en si, por ejemplo, me voy a contagiar, bueno, pensaré en lo que estoy haciendo para evitar el contagio. ¿Qué medidas estoy haciendo, realizando para prevenir contagiarme? O qué sí es lo que estoy haciendo bien, ¿no? Eso puede ser una opción que me puede ayudar a empezar a disminuir estas ideas o pensamientos que me llevan a presentar ansiedad. Entonces, aquí les muestro justo un ejemplo de cómo se podría hacer esto.
Entonces, si se dan cuenta, aquí es el ejemplo que decíamos hace un rato. Tengo un síntoma, dolor de cabeza, que tal vez no esté bajo mi total control, y eso me llena de este tipo de pensamientos, me siento muy ansioso, un nivel de 10, supongamos, es esta ansiedad. Me lleva a estas conductas de aislamiento o de consumo de sustancias. Entonces, ahora que yo ya tengo algunas estrategias para el manejo, ¿no? Es decir, ya identifiqué mis pensamientos, ahora qué puedo hacer diferente si llego a presentar dolor de cabeza. Bueno, ahora entonces, en lugar de luego dar por hecho que me contagié o de que voy a contagiar a otros, puedo darme instrucciones, es decir, puedo decirme si me duele la cabeza, tranquilo, tranquila, trataré de relajarme, hasta el momento he seguido las medidas de cuidado, voy a realizar un ejercicio de relajación en este momento para ayudar a manejar mi emoción o mi ansiedad ahorita. Este tipo de ideas pueden llegar o ayudarme a controlar mi emoción. Entonces, en lugar de llenarme de estos pensamientos catastróficos y que mi emoción crezca al 10, ahora al irme dando instrucciones de que me tengo que relajar, que puedo hacer estrategias de respiración o alguna otra de relajación, eso me va a ayudar a que mi ansiedad, en lugar de estar en un nivel de 10, a lo mejor ahora solamente sea un nivel de 2, y eso me ayude a poner en práctica mi respiración profunda. Y en lugar de a lo mejor consumir alcohol o aislarme, estoy realizando una estrategia que me ayuda a mi bienestar físico y mental. Entonces, justamente este es el ejercicio que podemos ir haciendo, identificando primero si tenemos estos pensamientos y ya posteriormente proponer alternativas, ¿no? Y en lugar de llenarme de estas ideas, bueno, justamente irme indicando qué es lo que puedo hacer diferente para lograr manejar esta emoción. Y ahora sí me gustaría que revisemos cada una de estas estrategias de relajación que me van a ayudar. Probablemente esta es la más común, tal vez ustedes ya la habrán escuchado, ya la conozcan muy bien, entonces no me voy a detener mucho en esta, pero sí es una estrategia muy común y que es muy útil para situaciones en las que me siento ansioso, ¿no? Es la respiración profunda. Y antes de realizarla, ya sea nosotros mismos o enseñársela a alguien más, siempre es importante identificar que la persona no tenga algún problema, alguna dificultad respiratoria como EPOC, porque si no puede generar un efecto contraproducente. Y bueno, si hemos descartado que no tenemos un problema respiratorio, ahora sí podemos realizar esta estrategia. Entonces, para realizarla, puede ser en cualquier lado, ¿no? En cualquier momento. Lo importante es verificar que estemos en un lugar cómodo, en una posición cómoda también, ya sea sentados, de pie, acostados. Lo importante es que estemos en una postura cómoda, ¿no? También aquí, dependiendo de cada quien, puede ser con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Los ojos cerrados, por ejemplo, pueden permitir que nos enfoquemos o nos concentremos de forma más específica en nuestra respiración y evitemos como otros estímulos distractores, pero bueno, ya ustedes también podrán decidirlo. Y lo primero, o el primer paso, es concentrarnos en nuestra respiración, ¿no? Es decir, identificar de qué forma estamos respirando de forma como normal, sin haber empezado a respirar de forma profunda. Y cuando estamos ansiosos, generalmente nuestra respiración se vuelve más rápida, menos profunda. Entonces, primero es importante identificar cómo está presentándose la respiración en ese momento. Y ya posteriormente, ahora sí, puedo empezar a inhalar muy lentamente y profundamente por la nariz. Y cuando hacemos esta inhalación, es importante también identificar nuestro cuerpo, sobre todo nuestro abdomen. Cuando hacemos esta inhalación, nuestro abdomen se va a levantar, ¿no? Un poco, tampoco se eleva demasiado, pero sí hay una elevación de nuestro abdomen. Al momento de inhalar, lentamente, vamos a retener unos segundos, de 3 a 5 segundos, y posteriormente se exhala lentamente. Cuando se exhala es cuando nuestro estómago se contrae.
Y al inhalar es cuando el abdomen se levanta, ¿no? Si se dan cuenta también, cuando hacemos este ejercicio, la forma correcta de hacerlo es tomando el aire y que llegue hasta nuestro diafragma, y es por eso que nuestro abdomen se levanta un poco. A veces cuando inhalamos tendemos a hacer esto y estamos levantando los hombros, pero cuando hacemos esto, pues la respiración no es profunda, ¿no? Es corta, y no se está haciendo de la forma correcta. Por eso siempre hay que verificar nuestra postura y identificar y verificar que realmente la respiración se esté realizando desde el diafragma. Entonces, nuevamente se inhala, se retiene unos segundos y se exhala lentamente. Y se puede repetir de 5 a 10 minutos, dependiendo de cada persona. Entonces, esta es como de las estrategias más sencillas y más comunes que podemos utilizar al momento de sentirnos ansiosos. A veces hay personas que no es suficiente esta estrategia. Sí les ayuda, pero no es del todo suficiente para sentirse relajados. Entonces, ahorita vamos a ir viendo otras que también se pueden complementar con esta estrategia de respiración profunda. La siguiente que vamos a hablar ahorita o el día de hoy es la de relajación mental o por imaginación. Entonces, en esta estrategia, a veces justo la de respiración profunda resulta complicado para algunas personas o no les es suficiente, ya que, como veíamos al inicio en la ansiedad, no solamente hay síntomas físicos, sino también pueden estar pensamientos recurrentes. Entonces, al hacer la respiración, a veces sí me ayuda a disminuir cierta sintomatología física, pero mis pensamientos recurrentes ahí continúan. Y, por ejemplo, en el caso de esta estrategia de relajación mental o por imaginación, nos ayuda más para manejar estos pensamientos, porque ahora nuestra atención va a tratar de estar enfocada a una serie de instrucciones que me van a ir permitiendo irme relajando de forma general, ¿no? Entonces, justo si identificamos que tenemos muchos pensamientos que no nos dejan estar tranquilos, esta puede ser una estrategia que nos puede ayudar, porque la finalidad de esta estrategia es concentrar o dirigir mi atención a este proceso de relajación, ¿no? Entonces, al igual que la de respiración profunda, lo primero es que hay que tratar de buscar estar en una posición cómoda, igual ya sea recostado o sentado de preferencia, y vamos a enfocarnos en nuestra imaginación, ¿no? Mentalmente vamos a ir imaginando que estamos en un lugar que disfrutamos, que nos hace sentir tranquilos, un lugar que asociamos con tranquilidad o relajación. Puede ser desde, por ejemplo, mi habitación, ¿no? O algún espacio de mi hogar en el que yo pueda sentirme tranquilo, un espacio en el que yo me sienta calmado. Y mentalmente o verbalmente también, voy a irme dando una serie de instrucciones que vayan permitiéndome la relajación. Lo primero es que vaya identificando las reacciones o sensaciones de mi cuerpo, es decir, si identifico síntomas de ansiedad, si noto que mis manos están sudorosas, si están temblando, si hay palpitaciones, si mi frecuencia cardíaca está algo elevada, si tengo la boca seca, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero, identificar estas reacciones que puedo llegar o presentar cuando me siento ansioso. Y lo siguiente es empezar a darme estas indicaciones positivas, como por ejemplo, este momento, aprovechar este momento para empezar a relajarme, me permitiré sentirme tranquila, relajada, calmada. Llenaré mi cuerpo de aire desde mi vientre, tronco hasta mi pecho, y esto me va a ir permitiendo relajarme. Entonces, si se dan cuenta, cuando empiezo a darme estas indicaciones, logro que mi mente se enfoque a lograr esta relajación, ¿no? Y por lo tanto, no le dejo espacio a aquellos pensamientos que pueden asociarse a esa ansiedad. Por eso esta estrategia me puede ayudar mucho, porque dirijo mi atención, mi mente, mis ideas a lograr mi relajación.
voy también dándome indicaciones y imaginando cada parte de mi cuerpo, cómo se va relajando. Es decir, si noto que mis manos están sudorosas, voy a tenderlas, ahora las siento más flojas, ya no están tan tensas, están descansando. Y conforme voy dándome estas instrucciones, también voy realizando mi respiración profunda, ¿no? Y voy sintiendo cómo cada vez me siento más relajada o relajado. Puedo ir por otra parte de mi cuerpo, por mi torso, si noto si mi corazón ya ahora late cada vez más lento, ya mi ritmo cardíaco cada vez es más lento, ya no se siente tan, o ya no late tan rápido. Y voy poco a poco identificando cómo mi cuerpo se va sintiendo cada vez más tranquilo. Me puedo ir notando que ahora me siento a lo mejor ya más segura, más capaz de controlar mi emoción. Ya esta es una sensación que puedo definir a lo mejor como placentera. Entonces, voy enfocándome a cómo voy sintiéndome a través de estas instrucciones y a través de esta respiración que voy realizando. Finalmente, ¿no? Es cuando ya logro visualizar todo mi cuerpo más tranquilo, tal vez ya no hay dolor, si presentaba algún dolor, ya no hay tensión. Ahora puedo decir que me siento de forma más saludable, que he controlado y manejado mi emoción, que también la validé y la acepté. Y es así como voy dirigiendo esta estrategia a esta sensación de tranquilidad, ¿no? Y que justamente identifico que puedo tener el control de esta emoción de forma completa, ¿no? Y bueno, algo que también es importante señalar respecto a esta estrategia es que nos puede ayudar también a enfrentar situaciones que nosotros las podemos ver como difíciles o situaciones que nos preocupan. Por ejemplo, ahora que ya muchas personas están empezando a incorporar a sus trabajos de forma presencial, puede ser una situación que pueda ser complicada, difícil, que me dé miedo, ¿no? Entonces, también esta estrategia me puede ayudar porque es una forma en que yo puedo visualizarme respecto a qué conductas son las que tengo que realizar, que me van a ser útiles y que me van a ayudar a protegerme ante esta situación que veo difícil. Es decir, también puedo enfocarme e irme dando instrucciones de todo lo que tengo que hacer para protegerme y sentirme seguro en medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, me cuidaré, tengo que llevar las medidas necesarias, usaré cubrebocas, me lavaré las manos constantemente, mantendré mi distancia con mis compañeros, en las mañanas prepararé todo lo que requiero antes de irme, ¿no? Llegando a mi casa tendré ropa preparada a lo mejor para cambiarme. Entonces, esta es una estrategia que puedo yo también implementar y que me puede ayudar a prepararme para estas situaciones que puedo ver como más difíciles o que me están costando trabajo empezar a realizar. Otra de las estrategias que también nos van a ayudar para el manejo de la ansiedad es la de relajación muscular progresiva. Probablemente también ya ustedes la conozcan. Como veíamos al inicio, también uno de los síntomas característicos de la ansiedad es la tensión muscular. Entonces, esta estrategia justamente permite al cuerpo disminuir esta tensión y relajar todos los músculos de nuestro cuerpo, desde la cara hasta los pies. Entonces, la idea es que por grupos musculares vayamos tensando y distensando para que nuestro cuerpo vea la diferencia entre la tensión muscular y la relajación. Entonces, lo podemos empezar tensando, por ejemplo, los brazos, los puños, ¿no? Y tensarlo por unos segundos, de 5 a 10 segundos, lo más fuerte que podamos, y vamos a ir notando cómo se siente esa tensión muscular. Vamos a ver cómo puede aparecer algo de dolor, cómo la temperatura aumenta, y ya una vez que hayan pasado máximo 10 segundos, vamos a
a relajar los músculos de forma muy lenta y otra vez vamos a ver la diferencia y cómo se siente, cómo disminuye nuestra temperatura, cómo se relajan nuestros brazos, y es así como hacemos este ejercicio, pero por grupos musculares. Los músculos de la cara también los podemos llegar a tensar, los hombros, ¿no? La espalda, las piernas, los pies, nuestros bíceps, y de esta forma vamos viendo, vamos identificando la diferencia entre tensión y distensión. También, por ejemplo, la cabeza. Entonces, justo la idea de estas estrategias es que nos permitan relajar o lograr disminuir esta ansiedad. Todas estas estrategias son bastante útiles. A algunas personas les pueden servir todas, a lo mejor a otras les sirve más la de relajación muscular, a alguien más les sirve la de imaginería o a alguien más la de respiración profunda. Lo importante también es poder identificar cuál de ellas me funciona mejor y así poder implementarla. Ahora, ¿no? Además de estas estrategias que son muy específicas, sobre todo para síntomas relacionados con ansiedad, también es importante que en este cuidado, en este manejo emocional, llevemos a la práctica una serie de estrategias de estilos de vida saludable, ¿no? En general es muy importante que llevemos un cuidado de nuestra salud, no solo física, sino también mental. Entonces, los estilos de vida saludable como el ejercicio, la calidad de sueño, una dieta nutritiva, mantener relaciones sociales fuertes, o las estrategias de reducción de estrés que acabamos de ver, pues son estrategias que nos van a ayudar a promover nuestra salud física y mental, y también nos van a ayudar a prevenir condiciones de riesgo. Entonces, es muy importante que además de estas estrategias que acabamos de revisar, también llevemos a cabo estilos de vida saludable, como la alimentación, tratar de comer de forma balanceada, saludable, mantenernos hidratados, evitar el uso de alcohol, tabaco u otras drogas. Ahora que mucha gente continúa trabajando desde casa, pues probablemente sus rutinas hayan cambiado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la actividad, puede que pasemos muchas horas sentados sin poca actividad física. Entonces, es importante que también incorporemos la actividad física a nuestras actividades diarias. Y bueno, por actividad física no solamente nos vamos a referir al ejercicio como tal, ¿no? Al, por ejemplo, salir a correr o practicar algún deporte o acudir al gimnasio, sino también actividad física puede ser parte de nuestras actividades diarias que justamente motiven o que tengan que ver con el movimiento corporal. Como les decía, esta pandemia, pues muchas personas permanecen mucho tiempo sentada, sin poca actividad. Antes al menos uno salía al transporte o caminaba de su casa al transporte público o al trabajo, pero ahora pues se ha vuelto un poco más complicado y ahora puede que pasemos más tiempo sentados. Entonces sí es importante que también incorporemos esta actividad. Y si no es como tal de ejercicio, bueno, parte de nuestras actividades diarias como subir o bajar escaleras, realizar actividades de limpieza o domésticas, ¿no? Por ejemplo, también de jardinería, para movernos y también tener actividad física diaria. Como les decía, el sueño también es muy importante. También en esta pandemia las rutinas u horarios de sueño han cambiado para algunas personas. Puede que ahora nos cueste más trabajo dormir, ¿no? Entonces también hay que seguir una serie de recomendaciones que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de sueño, como por ejemplo tratar de mantener un horario regular, siempre irnos a dormir a la misma hora y despertar a la misma hora, evitar, por ejemplo, la cafeína antes de dormir o bebidas azucaradas, utilizar ropa cómoda, ¿no? Tratar de bloquear cualquier ruido, que pueda generarnos que tengamos dificultades para dormir, o utilizar nuestra cama, ¿no? Para dormir, o el sexo, evitando utilizarla, por ejemplo, para trabajar, o sea, evitar trabajar desde cama. Entonces, son recomendaciones que también es muy importante que practiquemos para el manejo de nuestras emociones.
Entonces, bueno, hasta aquí pues yo les he comentado algunas estrategias que nos pueden ayudar a manejar la ansiedad que podemos presentar, ¿no? Entonces es importante que tratemos en medida de lo posible incorporar estas actividades o estas estrategias de relajación a nuestras rutinas. También es muy importante que las recomendaciones de autocuidado, de alimentación, de ejercicio, también las incorporemos a nuestras rutinas, ajustándolas también a nuestros recursos o a lo que nos funcione mejor. Eso también es muy importante. Y también un punto clave en llevar a la práctica estas estrategias es ser amables con nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero? Que puede que si yo nunca he practicado una estrategia de relajación o si yo nunca he hecho como tal ejercicio y ahora lo empiezo a hacer, puede que a lo mejor a la primera no me salga muy bien, ¿no? Pero lo importante es que lo intenté y que al día siguiente pueda también volver a hacerlo. Entonces, si no nos sale a la perfección, no importa, lo importante es que lo realicé y lo importante es continuar realizando estas estrategias que justamente van dirigidas al manejo emocional y al cuidado de mi salud en general. Y bueno, pues además de estas estrategias de autocuidado, estas estrategias para reducir la ansiedad, también debe ser importante que tomemos en cuenta lo que hemos estado, de lo que de lo que ya sabemos hasta el momento, ¿no? Seguir con estas medidas de cuidado, de uso de cubrebocas, utilizarlo de forma correcta, ¿no? Que cubra la nariz, el lavado de manos constante, uso de gel antibacterial, mantener esta sana distancia, salir pues solamente a lo indispensable, ¿no? Y pues por otra parte también tratar de mantenernos actualizados respecto a la información relacionada con la pandemia, sobre las medidas recomendadas. Obviamente aquí también hay que tener cuidado porque sí es importante mantenernos informados, pero también hay que descansar de esta información porque, como hemos señalado, el estar constantemente revisando la información también puede ser una situación que me lleve a generarme ansiedad. Entonces, por una parte, sí puedo mantenerme informado, pero si es necesario, debo tomar descansos de esta información que reciba si ya está afectando mi salud física y mental. Ahora, ya para ir finalizando, justo les decía que ahorita vimos todas estas estrategias que me van a ayudar a manejar mi ansiedad y lo que va a hacer que estas estrategias sean efectivas es que yo las lleve a la práctica, ¿no? Si no es algo que acostumbro a hacer, al principio puede ser un tanto complicado, pero lo importante es que las realice, que se vuelvan un hábito, parte de mis rutinas diarias. Y algo que puede ayudar a agregar estas actividades de autocuidado, de estilos de vida saludable, practicar mi respiración o mi relajación, es realizar planes de acción. ¿A qué me refiero con planes de acción? Justamente identificar y escribir mis metas y objetivos. Si yo quiero realizar ejercicio, esa puede ser mi meta. Si yo quiero manejar mi ansiedad, pues mis metas van a ser practicar respiración profunda, identificar mis pensamientos, por ejemplo, ¿no? Y pues justamente ir dividiendo esas metas en pasos pequeños que me van a permitir lograrla y como les decía, lo más importante es ser amable con nosotros mismos. Es decir, que si no nos sale a la perfección, si hay días en que a lo mejor no realizamos las cosas como queríamos, no importa, lo importante es que lo intentamos y al otro día lo podemos volver a realizar, ¿no? Entonces, justo para que sean efectivas, como les decía, es importante que estas estrategias se vuelvan parte de nuestra rutina. Eso también nos va a ayudar a mantener esta sensación de control y a reducir mi estrés o ansiedad. Y lo importante justo es que también identifiquemos de forma clara qué es lo que queremos lograr o alcanzar como meta. Ir tachando, o sea, podemos ir escribiendo qué es lo que queremos hacer, tachando aquello que ya logramos, ¿no? Y al final del día, pues ver qué fue lo que logramos y qué es a lo mejor lo que nos faltaría por realizar. Entonces, como les decía, habrá momentos que a lo mejor no logremos todo, pero siempre es importante que lo intentamos y que al otro día lo podemos
volver a intentar. Entonces, aquí viene un pequeño ejemplo de cómo realizar un plan de acción. Si, por ejemplo, lo que yo quiero es incrementar mi actividad física, lo ideal es que si me cuesta trabajo empezar a definir este tipo de acciones que quiero hacer, lo puedo hacer escrito, siendo muy específico, teniendo muy claro qué es lo que quiero hacer. Si es incrementar la actividad física, a lo mejor solo caminaré 30 minutos al día para empezar, definir mi horario, ¿no? En el que lo haré, dónde lo haré, si dentro de casa, si cuento con los recursos, si tendré que salir, los días a realizar y qué obstáculos se pueden presentar. Por ejemplo, si tengo caminadora en casa, bueno, si se descompone o si alguien más lo utiliza o si voy a salir a correr, qué va a pasar si está lloviendo o que justo ahorita por la pandemia no quiero salir. Entonces, este plan de acción tiene que ir dirigido o me va a ayudar a que sea más fácil para mí el lograr estos cambios en mis rutinas, ¿no? Y también, pues me va a dar mayor seguridad de que puedo lograrlo. Y bueno, ya ahorita sí para ir terminando, me gustaría darles algunos recursos adicionales. Ahorita todas las estrategias que vimos justo son o nos ayudan a manejar la ansiedad, pero si yo identifico que a pesar de que puse en práctica todas estas estrategias, aún me está costando trabajo manejar mi ansiedad, manejar estos pensamientos que llego a tener, entonces también es importante que busque apoyo, ¿no? O apoyo adicional, que busque ayuda profesional. Entonces, justo por eso es que ahorita les voy a brindar justo estos recursos adicionales. Probablemente ustedes ya los conozcan, ¿no? Por ejemplo, el cuestionario para la detección de riesgos a salud mental de COVID-19. Pueden ustedes entrar, a lo mejor ya lo contestaron. A partir de eso identifican si tienen algún riesgo en su salud, si tienen síntomas, por ejemplo, de ansiedad o de algún otro problema. Les da una retroalimentación y también un profesional de salud, si ustedes así lo aceptan, se puede poner en contacto con ustedes, ¿no? Ya conocen o tal vez ya conozcan todos los números que desde que inició la pandemia se han difundido para brindar apoyo psicológico a aquellas personas que lo requieran. Está el de la Línea de la Vida, la Línea de la UNAM, CIJ, que son opciones que si yo identifico que a pesar de poner en práctica esas estrategias no me es suficiente, entonces también es importante que busque apoyo profesional. También contamos con algunos cursos a distancia justamente relacionados con el manejo emocional, por ejemplo, de manejo de la tristeza o del estrés y de la ansiedad. Estos son cursos elaborados por la CUAED y la Facultad de Psicología, es decir, bueno, específicamente la coordinación de los centros. En el link que ven aquí abajito pueden encontrar los cursos, si no igual lo pueden buscar en Google como cursos en el sitio Mi Salud y también podrán encontrarlos. Son cursos al público en general, son totalmente gratuitos y también podrán encontrar, si ustedes así lo quieren o recomendárselo a otras personas, estrategias que les permitan manejar estas emociones. Para profesionales de la salud también hay una serie de cursos disponibles, también gratuitos, que pues nos permiten adquirir habilidades y conocimientos para brindar apoyo ante estas situaciones de emergencia, ¿no? Como por ejemplo ahorita la pandemia o ante otras que se puedan llegar a presentar. Entonces también si ustedes están interesados pueden tomar estos cursos adicionales. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Igual si hay dudas, comentarios, pues con mucho gusto podría atender. Muchas gracias, Sandra. Creo que al final, por más que lo estemos diciendo, va a haber una necesidad de seguirlo diciendo todos los días. La ansiedad es una situación normal, pero puede llevarnos a lugares donde no queremos estar. Y creo que en algunos momentos el hecho de habernos ido acostumbrando a nuestra ansiedad alrededor de la pandemia nos pone en una potencial vulnerabilidad actualmente. Creo que nos hemos ido generando estrategias de adaptación que probablemente no sean las correctas. Digo, habrá quien lo ha resuelto de forma correcta, ¿no? O sea, tiene una mejor rutina, tiene como
ha seguido algunos de estos pasos, ha encontrado alguna actividad creativa, ha encontrado alguna actividad productiva dentro de todos estos puntos. Habrá quien no, ¿no? Y que probablemente, aún a pesar del no, ya se ha estado acostumbrando a esto. Y es importante que empecemos a darle cabida a las señales que nos va dando nuestro sistema nervioso central, nuestra mente, nuestro cuerpo, para poder identificar que hay veces en las que tenemos que aprender a gestionar correctamente nuestro estrés. Nuestro sistema, al final, es como valga la redundancia, es un sistema al cual entran cosas y tienen que salir. Gestionar el estrés es importante. El estrés es normal. Lo que no es normal es que de alguna manera nos haga disfuncionar. Entonces, cuando nos hace disfuncionar el estrés, es importante trabajar en él. Todas estas estrategias que nos mencionas me parecen fáciles de manejar dentro de casa, pero que requieren como una posición ante esta situación que probablemente, gracias a la pandemia ahorita, ha cambiado y que creo que tenemos que mantener así a lo largo de todo este tiempo. No sé si tengamos algunas preguntas que... No, hasta ahorita todavía no, ninguna pregunta. Los invitamos a realizar alguna pregunta en el chat o recuerden que también tenemos el micrófono abierto, entonces si gustan hacer alguna pregunta o comentario con el micro, nos avisan para poder activarle su micro. Sí, igual. Bueno, solamente ahorita nos están diciendo, ¿podrían poner nuevamente la diapositiva donde están los cursos? Ah, sí, la de los cursos que pusiste. Claro. Igual, si ponen Mi Salud También es Mental, cursos, les pueden salir estos cursos, pero de todos modos grábense la parte de psicología, recursos y CUAED y es más fácil de localizar. Ya en algunos puntos en mis páginas lo he puesto, igual se los paso para que queden en las páginas del INSABI, pero igual ahí está para quien quiera tomarle una captura o ver exactamente la dirección para que puedan dirigirse a estos cursos, que son autogestados y que nos pueden enseñar ciertas cosas. En muchos países, o por lo menos en varias universidades con las que tuve contacto cuando estábamos trabajando en generar herramientas para la vida y herramientas para manejo del estrés en el personal que estaba trabajando dentro de las áreas médicas mucho antes de la pandemia, trabajamos en las ventajas que da, ¿no? Prepararse antes del estrés. Entonces creo que si de pura casualidad ya tienen estrés, va a servir. Y si no tienen, es buen momento para prepararse para cuando esta situación llegue. El estrés no va a disminuir. Y eso es una situación con la que tenemos que aprender a convivir. O sea, tenemos que aprender a gestionar nuestro estrés porque el estrés no va a bajar. Vamos a tener que enfrentarnos a una realidad distinta con las lesiones que nos dejó la pandemia, las más o las menos que nos haya dejado, y a partir de eso vamos a tener que vivir. Y eso es una situación que, insisto, nos va a someter a estrategias de adaptación que nos pueden poner en riesgo. Y tenemos que estar bien pendientes y creo, una vez más, lo repito, es importante que nos hagamos sistemáticamente evaluaciones en nuestra salud mental. El tamizaje que presentaba ahorita Sandra, que es el tamizaje que hicimos para la vigilancia de la salud mental dentro del tiempo de COVID, es un tamizaje que pueden hacer varias veces, o sea, lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer en unos meses, lo pueden hacer para que vayan de alguna manera visualizando o teniendo como una oportunidad de hacer tangible cómo está su situación mental actualmente. Yo creo que actualmente el hecho de que, pues, no sé, o sea, ya ustedes lo verán dentro de sus propios cuerpos, estamos cansados y de repente, pues, ya nos da la alergia, ya nos fluye la nariz, ya nos quiere dar tos, o sea, cualquiera de todos estos puntos va a ser un cuestionamiento muy importante, como lo que estaba mencionando propiamente ahorita Sandra, ¿no? O sea, cada uno de estos síntomas que en verdad a veces no tienen nada que ver con el COVID, pero tiene que ver con la pandemia. O sea, no necesitamos estar en contacto con el COVID físicamente porque mentalmente nos puede afectar mucho de lo que estamos pensando, ¿no? Y empezar a tener este tipo de diálogos se convierten en puntos importantes. Igualmente. Sí, nos piden, maestra Sandra, si puede poner la diapositiva donde están los cursos, pero donde aparece un correo electrónico. Me parece que es esa la que quieren. Sí, es esta la de los, profesionales de la salud. Sí, aquí también tenemos un comentario de la doctora Rangel. Los pacientes generan ansiedad fácilmente identificada en la consulta externa
y servicio de urgencias. Gracias por estas estrategias, se pondrán en práctica. Bueno, con relación a este comentario, maestra Sandra, lo que dice la doctora Rangel es muy importante, que se identifican en la consulta externa, pero también es cierto que se pueden identificar, pero después ya no se les da seguimiento. Entonces, no sé si usted quisiera como abordar respecto a este comentario, ¿qué recomendación justo les daría a los médicos en caso de que las identifiquen y le puedan dar seguimiento? Sí, que efectivamente eso que comentas es algo que también ya hemos estado trabajando de forma recurrente, ¿no? La importancia que tiene que desde el primer nivel de atención se puedan identificar estos problemas de salud mental, pero que no solamente se puedan identificar, sino también brindar una intervención adecuada y brindar un seguimiento, ¿no? Entonces, para la recuperación, para que la recuperación sea efectiva, realmente es importante que demos seguimiento, si no es posible de forma presencial, ¿no? Al menos ya sea a través de una llamada, correo electrónico, pero sí realizar este seguimiento porque es lo que nos va a dar pues la prueba o evidencia de que ya sea que ha mejorado la persona a través de estas estrategias que le hemos brindado, o bien si es necesario ya un tratamiento más especializado. Entonces, efectivamente el seguimiento va a ser fundamental y habrá que buscar la forma más adecuada de realizarlo. O sea, no lo podemos dejar pasar. Como les decía, lo ideal sería que fuera un seguimiento de forma presencial, pero si en mi lugar de trabajo no es posible realizar este seguimiento, bueno, tratar de hacerlo al menos vía telefónica o a través del correo electrónico, por ejemplo. Igual, no sé, para mí también podría ser un consejo para los médicos que están dentro de todos estos puntos. No sé, tener como a la mano la dirección del tamizaje puede ser una buena herramienta, o tener a la mano la dirección, no sé, o sea, por lo menos sé que muchos de los trabajos que hemos estado haciendo, a excepción de la línea de la vida y la Facultad de Psicología, van a seguir. O sea, más bien, los que estoy seguro que van a seguir son la línea de la vida y la Facultad de Psicología. Entonces, cuente con esas herramientas que también han estado a distancia para que nos den orientación. Pueden igualmente decir, dar las estrategias que ustedes acaban de escuchar, aprender a manejarlas. Cada quien se hace como, no sé, a mí me gusta mucho decirles, háganse a la propia, la que les cueste menos trabajo generar. O sea, en la que se sientan más seguros de abordar. O sea, si quieren hacer respiración, si quieren hacer relajación progresiva, si quieren hacer todo esto, me parece importantísimo el desarrollo de un plan de acción, porque esto deja abierta la puerta al seguimiento, dejen la puerta abierta a su consultorio también, porque creo que es una situación importante, y contacten, porque cuando nosotros hacemos este ejercicio en el que tuvimos la oportunidad de ser el primer contacto para hablar en salud mental, probablemente no resolvamos todo, ¿no? Y no seamos nosotros los que vamos a dar seguimiento, pero entonces en ese punto es importante contactar, y para esto me gustaría que al menos tuvieran así en su mente, así a un ladito así de su escritorio, mira, acá tengo estos datos, cópialos para ver si estos te pueden servir en algún momento, ¿no? Ya que hicimos, como decía la doctora Rangel, este tipo de estrategias, es importante hacer la conciencia psicoeducativa y conectar con alguna otra herramienta que creo que a veces también es más sencillo, a veces a dar el seguimiento yo solo, ¿no? Entonces, todo lo que decía Sandra me parece súper importante, y además tener como esta herramienta como de direccionamiento para el seguimiento que a veces podemos hacer. Y con relación a eso, doctor, también preguntan, ¿dónde poder realizar el tamizaje? El tamizaje igual es muy sencillo, es misalud.unam.mx/COVID, pero pues igual, hay días en que hasta ya sé, como que lo he dicho tanto que hasta como me trabo, pero sí es misalud.unam.mx/COVID. Entonces, si ustedes ponen así, misalud.unam/COVID, solito les lleva, porque sí es como, no sé, ha sido una estrategia que creo que ha sido dentro de todas estas cosas una cuestión que ha funcionado. O sea, digo, tenemos datos de más de 100,000 personas que han hecho este tamizaje en salud mental. Creo que vale mucho la pena que sea útil para ustedes, porque les va a dar una aproximación y una serie de recomendaciones, y si la situación requiriera una intervención inmediata, los va a conectar a una intervención inmediata. Bueno, me refiero a inmediata presencial, así como
a distancia y probablemente en un par de días, ¿no? Sí creo que bueno, ya qué bueno que pusiste aquí la diapositiva, pero igualmente tenemos los números que ya habías puesto también, ¿no? La línea de la vida que es y 800, 911, 2000. ok, ahí está. Sí, y también otra pregunta, maestra Sandra. Por ejemplo, usted comentó, pues, justo muchas estrategias que pueden realizar e incluso un plan de acción que tiene que ver con el ponerse metas. Entonces, cuando uno como persona identifica su problema y se planea o plantea tener una acción, pero ¿qué pasa cuando ya avanzo, pero después retrocedo o vuelvo a como a recaer? O sea, ¿en qué momento yo como persona me puedo dar cuenta que a lo mejor ya no puedo con esta ansiedad y que necesito la ayuda de un especialista? ¿O cómo hacerle para que este intento de querer hacer las estrategias sí sea como constante? Sí, justo para lograr convertir este tipo de actividades en una rutina ayuda mucho la definición de metas pequeñas, definir este plan que tenga muy claro paso a paso que tengo que hacer, pero efectivamente si eso no me es suficiente porque a lo mejor mi ansiedad lleva presentándose ya mucho tiempo, voy a requerir el apoyo o ayuda ya más especializada, tal vez no solamente psicológica, sino también psiquiátrica. Y una forma en que yo puedo identificar que a pesar de que lo intento no me es suficiente, tiene que ver con lo que decíamos al inicio respecto al funcionamiento o el impacto que tiene la ansiedad en mi funcionamiento diario. Si yo veo que justo esta ansiedad me impide trabajar, o sea, ya no trabajo de la misma forma, ya no me concentro igual, por más que intento no puedo hacerlo, o si soy estudiante y no nada más o ya faltan mis clases, o voy a mis clases, pero mi mente o no logro concentrarme. Entonces son señales de que a pesar de que yo lo estoy intentando con estas estrategias, no es suficiente y es momento de buscar apoyo, tanto ya sea psicológico y probablemente también psiquiátrico. Pero pues algo que justamente lo va a definir es el impacto que está teniendo todos estos síntomas en mi funcionamiento día a día. Muy bien, muchas gracias. Pues hay muchas felicitaciones, maestra, a su ponencia. Bastantes personas le agradecen mucho, le comentan que es un tema súper pertinente y por lo pronto no hay preguntas. Sí, yo creo que también, digo, a mí me parece muy importante porque fue información muy importante y creo que bastante gráfica. Estén pendientes porque toda esta sesión va a quedar grabada para que puedan seguirla. No sé, a veces cuesta un poco de trabajo de inicio lanzarse a hacer estas estrategias o lanzarse a aplicarlas nosotros, ¿no? O sea, de repente como que no nos sentimos tan acostumbrados a eso, pero al final del día es eso, ¿no? O sea, de la misma forma que no nos sentimos acostumbrados a gestionar nuestro estrés, creo que es muy común que no nos sintamos como bajo la seguridad de hacerlo con otras personas. Me parece sumamente importante lo que presentaba Sandra del plan de acción, porque el plan de acción se convierte en nuestro punto de vigilancia de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? O sea, mi plan es este y ya después vamos a evaluar exactamente qué es lo que hice, ¿no? O sea, si tengo que volver a empezar mañana, vuelvo a empezar mañana, pero no importa, ¿no? Vamos a establecer este plan, vamos a tratar de hacerlo de forma gráfica, lo más gráfico que para mí sea posible, para que yo pueda también irme anotando goles y me vaya ganando a mí mismo estos puntos de seguridad, ¿no? Esta validación que a veces cuesta mucho trabajo entender en cada uno de estos puntos. Entonces agradezco mucho, en verdad creo que fue una sesión muy práctica, muy como sencilla de entender. Retomamos igualmente algunos de estos puntos. Es importante que entiendan todas estas estrategias para que se puedan documentar sobre ellas, sea que trabajemos en la relajación progresiva a través de la imaginación, la respiración, que hagamos todas esas estrategias para trabajar en establecer adecuadamente un plan de acción, probablemente nos pueda dar respuesta un poquito más a largo plazo en lo que la situación empieza a darnos una, digámoslo así, ventaja para que podamos enfrentarnos a que, como decía hace un momento, ¿no? El estrés entra,
pero también lo dejamos a él. No nos lo quedamos y entonces no nos adaptamos a él. No necesitamos vivir con estrés. El estrés está. Tenemos que aprender a dejarlo ir. Y creo que esto es como, estas herramientas son ese punto, ¿no? Aprender a entender que el estrés no es una opción. Lo que es una opción es quedárselo. Y en ese punto, agradezco mucho que Sandra nos haya permitido conocer algunas de esas estrategias para manejarlo. Muy bien, no sé si quieres dar algún comentario final. No, pues nada más, muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Quiere que compartimos la información? Sí, les voy a compartir un link que es sobre una encuesta del impacto que han tenido las adicciones dentro de la pandemia. Les voy a pedir que igual si se sienten, tienen ganas de compartirlo con alguien más, está bien, o sea, no es específico para ningún tipo de personal. Entonces, nada más les pido que lo tengan pendiente para que esta situación nos dé la mayor cantidad de datos y nosotros podamos también ofrecerle la mayor cantidad de estrategias para que esta situación mejore. También aprovecho para irles diciendo, la próxima semana igualmente vamos a trabajar sobre síntomas tardíos post-COVID. Creo que esto es una situación que ya estamos en tiempo. Ya ya no nomás estamos en tiempo, o sea, ya estamos muy en tiempo de que empecemos a generar toda esta serie de manifestaciones y nos va a acompañar también una autoridad en el tema, el doctor Carlos Arnott va a estar trabajando junto con nosotros, es una persona igual, un buen amigo de la asociación, un buen amigo de la psiquiatría de enlace, entonces igual la próxima semana vamos a estar hablando desde un contexto muy clínico, pero puramente neuropsiquiátrico. Entonces, igualmente les invito para que estén presentes y ya después vamos a tener más estrategias que, digamos, los estamos tratando de ser lo más incluyentes en todos estos puntos y lo más integrales. Sabemos que la situación debe ser mejor, entonces creo que esperamos que a través de esto pueda ser mejor para todos. Así es. ¿El link está en el chat o? Sí, ya está. El link está en el chat, porfa. Nada más les pido si pueden, cópienlo. Es una encuesta de SurveyMonkey. Es muy sencilla y solita se responde y pues ya tenemos datos en tiempo real, ¿no? Ahorita pues hemos de tener respuesta como de unas 10,000 personas todavía. O sea, todavía esperamos una respuesta mucho mayor para que podamos entender todo este punto de trabajo. Es un trabajo que estamos haciendo también desde el esfuerzo de la Facultad de Psicología, desde donde Sandra nos acompaña, y es sobre el manejo de las adicciones en los que CICAT y la OEA han estado también trabajando de manera muy cercana al equipo de donde está trabajando Sandra en el seguimiento de este impacto.